Latinoamérica, qué gusto saludarles. Sean ustedes bienvenidos a la presente emisión. Soy Andy Chirinos y junto a todo mi equipo estamos listos. Vamos a revisar las noticias más destacadas de América Latina y el mundo entero. De hecho, en esta pantalla vamos a mirar los títulos más destacados en este momento. El primero nos lleva directamente hasta Argentina. Tenemos que hablar del dato de la inflación. Para el mes de julio fue de 1.6%. Hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censo lo ha dado a conocer. Detalles enseguida. De Argentina pasamos al siguiente título. Este nos lleva hasta el hermano país Colombia. Comenzaron los bloqueos por el paro arrocero. ¿Qué piden? ¿Qué es el escenario? ¿Cuál es el escenario que se viene en las próximas horas? Vamos a revisar juntos con voces autorizadas. De Colombia nos vamos hasta la mitad del mundo. Más de 80.000 familias siguen sin agua potable en el sur de Quito. ¿Y cuál es la respuesta que promete el Ejecutivo para esta problemática? Ya te voy a contar. Nos vamos directamente hasta Perú. El gobierno extiende la mesa técnica para abordar el conflicto minero. Estos mineros informales que desde la semana pasada han estado en las calles pidiendo una respuesta del Ejecutivo. Vamos a revisar ahora el siguiente título. De Perú nos lleva directamente hasta los Estados Unidos. Donald Trump comienza a negociar con México, con Brasil, con Rusia y con la Unión Europea después de que se enviaran estas cartas con cada uno de los porcentajes en aranceles que deben pagar. Veremos cuáles son esos acuerdos a los que llega de manera individual el presidente norteamericano. Y ahora sí, me lo permite, títulos más importantes. Bien, vamos a hablar del ultimátum que le ha dado el presidente Donald Trump al presidente de Rusia, Putin, y todo esto se da en el marco de una búsqueda exhaustiva por un acuerdo de paz a esta guerra que pasó ya sus 3 años y medio. Hay analistas que comienzan a decir que Rusia se ha quedado en este momento sin dinero suficiente para sostener más tiempo esta guerra y, por supuesto, geopolíticamente hablamos, vemos como Donald Trump ha dicho que está cansado, frustrado de la actitud de Putin con respecto a las tonterías que dice y a la cantidad innecesaria de personas que ha matado, es lo que ha dicho el presidente norteamericano, y a su vez le damos un giro a la manera en la que Estados Unidos reacciona a esta guerra. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos dijo después que enviarían todo tipo de herramientas de equipamiento militar de defensa a Ucrania porque tiene su derecho legítimo a defenderse, y ahora hay una inversión completa desde la OTAN. Recuerda, usted se lo mencionábamos la semana pasada. El ultimátum que da el presidente a Putin para que acceda a un acuerdo de paz duradero, o si no, tendrá que abstenerse a las consecuencias que implica este nuevo apoyo a Ucrania en esta guerra de 3 años y medio. Bien, nosotros estuvimos hoy revisando la situación del Perú. Recuerde que la semana pasada, durante todos los días hábiles de la semana, porque hubo un break durante sábado y domingo, pues así como vemos en estas imágenes, se tensó la situación en las calles. Lamentablemente tenemos que hablar de una víctima fatal que dejaron estos enfrentamientos entre los mineros informales y también la policía. Todo esto por pedir una respuesta afirmativa al Ejecutivo. Todo se da por el registro del REINFO, es decir, este proyecto también que dio el Congreso que le saca el beneficio a estos mineros, 50.000 trabajadores al menos que quedan fuera de esta situación. Hoy también están hablando de la formalización y de una nueva ley. Veremos cómo se habla en esta mesa técnica que le anunciaba desde el gobierno de Dina Boluarte para evaluar esta situación que, vaya, se llevó a momentos de álgidos y tenebrosos el fin de semana pasado, toda la semana pasada.
Y la realidad es que desde el pasado 4 de julio, este ha sido nuestro tema de conversación, las fuertes lluvias allí en Texas, en el condado de Kerr, donde ha dejado víctimas fatales, especialmente estas niñas que se encontraban en el campo Mystic. Durante el fin de semana se reanudaron estas búsquedas exhaustivas y donde lamentablemente pues la probabilidad de que el número de pérdidas humanas aumente es bastante alto. Se registraron rescates, evacuaciones en varios condados, las 96 muertes que se habían confirmado en el condado de Kerr y otras en los condados aledaños. Se preveía que las lluvias continuaran y también así el trabajo, ¿sí?, de rescate de todas las personas, los que se han puesto a colaborar con las autoridades y las organizaciones pertinentes. Ya son 130 víctimas fatales registradas desde el 4 de julio y hasta hoy. Y tenemos que hablar de la criptomoneda más popular, Bitcoin, que ha roto un nuevo récord histórico. Ya tenemos que hablar de los $123.000. Imagina usted la semana pasada cuando estábamos hablando de los 114.000 y hace unos meses cuando el techo roto había sido los 100.000, pues ahora vuelve a crecer. Recuerde usted que en torno a la situación se da el apoyo que Donald Trump dio a esta moneda e inclusive el instar a nuevas empresas para que lo utilicen como parte de su tesorería. ¿Qué va a pasar después de esto? Vamos a revisarlo con voces autorizadas más adelante. Y empezamos con nuestras noticias. En este momento, en la mitad del mundo, en Ecuador, hay una crisis hídrica. Y esto después de la ruptura de una tubería que ha afectado a los ciudadanos. Todos los detalles en vivo nos lo cuenta César desde Ecuador. Adelante, César. Hola, ¿cómo estás, Andy? Bueno, DNews ha estado recorriendo los distintos barrios del sur de Quito. En total son 6 parroquias, 80.000 familias, casi 400.000 personas las que no tienen el líquido vital desde hace 6 días y que ahora están sometidos al tema de la llegada de los tanqueros. La crónica de una ciudad sin agua es lo que ustedes están viendo en este momento. A mis espaldas es el ambiente que se vive en cada barrio desde hace algunos días. Sin embargo, esto se agudizó. Ahora tú ves el esfuerzo que tienen que hacer las familias para poder cargar estos recipientes y trasladar el agua hasta sus hogares. Muchos son personas de la tercera edad que, a pesar de esa condición, tienen que permanecer muchas horas esperando que llegue un tanquero como este. El municipio ha agilizado también la posibilidad de agentes de control metropolitano que están ayudando a la gente a cargar el agua hasta sus domicilios. Señora, ¿desde qué horas estaba usted esperando el agüita? Ay, yo desde no sé cuánto estoy esperando y ahora que ha llegado me salí rapidito a coger el agua. Difícil está así. Difícil, sí, muy difícil. Lo peor que no puedo caminar con las tanques. Claro, ¿cómo carga usted? Me pido ayuda. Pido ayuda a mi nieto que me ayuden a llevar porque no puedo. Pero nos hace falta el agua. Vemos personas que inclusive usando patinetas, especie de carritos para el gas, están ayudándose para poder trasladar el agua y llegar hasta sus hogares. Señora, ¿desde qué horas está usted? Desde hace una media hora. Desde hace media hora, pero acá al barrio no había llegado en estos 2 últimos días. No. Hace unos 3 días vino, ¿sí? ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo cocinan? Pidiendo a los familiares que viven más allá, más al norte, que por allá, por ejemplo, por las fiscalías,
por la Mena 2, por allá, y tengo familiares que toca gastar en taxi, ellos sí tienen agua. Sí. Así están las cosas acá, Andy. La gente sigue tratando de llegar de distintos barrios, una fila interminable en distintos lugares. Hay sitios en donde desde la madrugada han estado esperando para que llegue el agua. Acá recién llegó hace aproximadamente media hora. Son 60 tanqueros los que se han habilitado, también con el apoyo de distintos municipios, para poder brindar y surtir, distribuir el agua a los barrios afectados. Además, el gobierno nacional también ha incorporado un total de 3 centrales de plantas potabilizadoras para poder brindar agua para el consumo humano. Se están receptando en centros de acopio también agua embotellada para que la gente pueda beber y de alguna manera afrontar esta situación que te cuento, Andy, va de largo, porque la tubería que se rompió está ubicada en el sector de la Mica. Son 350 metros de tubería que se vieron sumergidos luego de que una loma se deslizó tapando. Hasta el momento Claro. se han removido 120.000 metros cúbicos de tierra de los 180.000 que se necesitan, pero el alcalde de Quito ha dicho que por lo menos 5 días la gente va a sufrir esta situación con todo lo que tú estás apreciando. La gente desesperada en varias esquinas esperando la llegada de los tanqueros, Andy. César, con respecto, compañeros, sabemos que esta situación hoy se debe a la ruptura de esta tubería, pero las condiciones climáticas, ¿cómo han afectado y cómo se espera estas afecten? ¿Hay alguna mejora o si llueve o no llueve es totalmente indiferente? Te lo pregunto tomando en cuenta que los primeros días de julio hubo fuertes lluvias. Sí, esto es lo paradójico, porque las intensas lluvias que están cayendo sobre todo en la zona amazónica Sí. son las que provocaron el deslizamiento de tierra, y esto rompió la principal tubería de distribución para el sur de la ciudad, que está ubicada en la falda del Nevado del Antisana, de donde proviene de una gran laguna la mayor parte del agua que consumen los capitalinos en esta zona, por lo cual no depende de las lluvias, sino más bien las lluvias ocasionaron el deslizamiento de tierra, y esto generó la emergencia que estamos viviendo, la peor en los últimos 25 años en la capital de los ecuatorianos. Como te decía, son 400.000 personas que, como tú ves, están viviendo estas circunstancias. Todas las familias, además que los chicos están en vacaciones en esta época acá en Quito, en la serranía ecuatoriana, y hay más bocas que alimentar, más agua que consumir, y la situación realmente es dramática. Nosotros hemos visto barrios en donde no han llegado el agua. Estuvimos más temprano en el sector de Guamaní, en donde no había llegado agua. Acá desde el viernes la gente no ha podido abastecerse. Señora, ¿desde cuándo usted no recibía agüita? Ya hace como 3 días 3 días. he venido por aquí. Ajá. ¿Cómo estaba cocinando? Ahí comprando agua. Agua en las tiendas, que por cierto también está ya escaseando, además que también sube el precio. Hay especulación muchas veces cuando pasa esto, ¿no? Cobran más, ¿no? Bastante ha subido el agua. Está. Así está la situación acá en el sur de Quito. Nosotros estamos cerca del barrio La Ecuatoriana, Andy, y mañana se espera que las autoridades nacionales que ya se instalaron en el COE nacional van a reunirse en el punto cero, en la zona cero, en donde se produjo esta situación. El municipio está trabajando con todas las instituciones 24/7 para tratar, en la medida de lo posible, superar esta crisis lo antes posible, y de esta manera evitar estas dramáticas escenas. Gracias, César, por mostrarnos esta poco afable realidad que están sufriendo los sureños allí en Quito en este momento. Esperemos una pronta respuesta y una recuperación, o sea, para todos ellos. Te agradezco.
Bien, yo le mostraba en un principio lo que era este ultimátum que le ha dado el presidente Donald Trump a Putin, además de decirle que se ha vuelto loco en algunas oportunidades, que dice estupideces en otras tantas, y dijo, de hecho, ya no me gusta Putin, después de en un inicio haber mostrado que Rusia era alguien de interés para los Estados Unidos, es decir, por la cercanía especialmente que Rusia tiene a China, y ya sabemos cómo es esta relación amor-odio entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y China por otra parte. Ahora, Donald Trump, después de brindar este apoyo, de reunirse con la OTAN para brindarle un apoyo y la Unión Europea a Ucrania, para que tenga armamento y poderse defender después de lo que fue este último ataque de drones, el más grande que se haya visto por parte de Rusia en estos 3 años y medio de guerra, pues ahora Donald Trump da un ultimátum y le ofrece 50 días para que deje de atacar, para que deje de hacer lo que está haciendo, destruir las zonas civiles. Ahora, la situación se tensa porque Donald Trump no escatimará en aplicarle aranceles más severos a Rusia. Ya sabemos que Rusia se ha visto en la situación de tener que reducir un tanto el gasto con el gasto militar, que vaya, ya son 3 años y medio en esta situación, tomando en cuenta la cantidad de rusos que han dejado el país y la cantidad de empresas que gracias a las sanciones tanto de Occidente como de la Unión Europea, la situación ha sido tensa para Rusia. Luego de esta expectativa que se había generado con la promesa de una declaración importante sobre Rusia, el presidente Trump incrementó la presión sobre Putin al anunciar que le aplicará los aranceles secundarios muy severos en caso de que no haya un acuerdo para terminar la guerra en Ucrania en 50 días. Dijo, estoy decepcionado con Putin porque pensé que habríamos tenido un acuerdo hace 2 meses, pero parece que no llega. Así que basándonos en eso, vamos a aplicar aranceles secundarios muy severos si no tenemos un acuerdo en 50 días. Es lo que advirtió durante la conferencia de prensa conjunto al secretario general de la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, Mark Rutte, en la Casa Blanca. Dijo, es muy sencillo, serán del 100% estos aranceles para hacer la cosa mucho más simple. Técnicamente estaríamos hablando de embargos, si estamos hablando de estos aranceles secundarios en un 100% a una Rusia que se ha visto vapuleada económicamente por la guerra que iniciaron en esa invasión sobre territorio ucraniano y donde el acuerdo no ha llegado, no por falta de intentos, vaya que lo ha habido. Tenemos que hablar de lo que sucedió en Turquía, en Estambul, con la mediación de los Estados Unidos, con los enviados especiales tanto de Rusia como de Ucrania, y mientras estaban estos diplomáticos en una mesa tratando de acordar quién iba a ceder qué, donde Rusia pide que Ucrania por como de lugar no sea parte de la OTAN, donde Ucrania dice queremos ser a como de lugar parte de la OTAN, donde además pide que haya garantías de seguridad en las fronteras para evitar no que simplemente haya un acuerdo como ha habido en otras oportunidades, sino que efectivamente haya un acuerdo de paz, pero que este se cumpla, y para ello Ucrania pide que haya militares en las fronteras, pero entonces es Rusia la que dice nosotros no queremos tener ni la mirada puesta de los Estados Unidos ni la mirada puesta de la Unión Europea en esa frontera. Además pedimos que acepten que ese territorio que hemos alcanzado en esta invasión o en esta operación militar especial, como la sigue llamando Rusia, pues nos pertenece. Entonces este no dar el brazo a torcer hizo que la relación, ese tan anhelado acuerdo no llegara. Por un lado, el presidente de los Estados Unidos está frustrado, decepcionado, así lo dijo el mismo J.D. Vance, su vicepresidente, pero a su vez hay que hablar de que mientras estaban los enviados especiales sentados en una mesa discutiendo sobre estos puntos, pues había ataques registrados de Rusia sobre Ucrania y de Ucrania sobre Rusia. Entonces es donde el presidente Donald Trump ha dicho, esta es una guerra ridícula e innecesaria y necesitamos que se acabe. Y ahora veremos si la presión económica para una vapuleada economía de Rusia hará efecto en los próximos 50 días o no. Veremos.
Bien, y quiero ponerle un contexto general para poder entrar en la noticia que nos lleva directamente hasta la Argentina. Hoy se conocieron los datos del índice de este mes, en lo que fue el mes de junio. Se conoció y fue de 1.6% y acumuló 15.1% en el primer semestre, tal cual usted lo ve en nuestra línea aquí debajo. Esto es en los últimos 12 meses y la inflación se sumó un 39.4%. Esto va, por supuesto, en la línea que ha prometido el presidente y economista Javier Milei. La inflación sigue mostrando importantes reducciones, como se reveló en este lunes 14 de julio por el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Para el mes de junio, el índice de precios al consumidor anualizado se situó en 39.4%. A su vez, la inflación mensual finalizó en 1.6%, un leve aumento frente al 1.5% de mayo, y en el acumulado del año el país obtuvo una variación de 15.1%. Entre tanto, los dos renglones con las menores variaciones fueron los alimentos y bebidas y prendas de vestir y calzado. Hay, por supuesto, celebración por parte del Ejecutivo. Vamos a compartir en pantalla lo que fue el posteo del presidente Javier Milei, quien escribió, esto reposteando, por supuesto, lo que Toto Caputo, el ministro de Economía, había puesto cuando dio a conocer los resultados, y el presidente escribió: vamos Toto en mayúscula, IPC 1.6%, dice, lo festejan los argentinos de bien y lo llora toda Mandrilandia, fin. Y termina, como siempre, con su firma: viva la libertad, carajo, que es el significado de VLLC para América Latina. Esto se da, por un lado, la cara de la moneda, por un lado, está celebrando este triunfo para los argentinos por parte del Ejecutivo y la promesa del presidente Javier Milei. Pero por otra parte, tenemos que hablar del rechazo, ¿sí?, que se ha sufrido por este juicio la YPF. La jueza Presca rechazó el pedido de Argentina de suspender la transferencia de las acciones de la empresa a Burford. El gobierno, que esperaba una mala noticia esta semana, ya acudió a la Corte de Apelaciones por este mismo tema. Como se esperaba, la jueza estadounidense Loretta Presca, a cargo del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, emitió otro importante fallo en contra de la Argentina. Es en el marco extenso juicio contra el país por la expropiación de YPF por allá, en el año 2012. El texto judicial recuerda que incluso tras obtener una prórroga para acomodar la transición de gobierno en el país, la administración argentina aprovechó al máximo tiempo extra, pero no realizó ningún esfuerzo para satisfacer las condiciones que se impusieron. Vamos a estar muy atentos entonces a cuál es el siguiente paso que da la Argentina frente a esta noticia, frente al rechazo que se da desde esta jueza en los Estados Unidos. Lamentablemente tenemos que hablar de esta situación, la tragedia aérea en Londres. Un avión se estrelló en el aeropuerto de Southend, esto es al este de Londres. 4 víctimas fatales. Las autoridades británicas confirmaron que todos los ocupantes de este avión, de esta aeronave, eran extranjeros y que el vuelo había completado una misión médica antes de este siniestro. Estamos hablando del aparato siniestrado, es un Beechcraft B200, un Super King Air de 12 metros de largo, operado por la empresa neerlandesa Sage Aviation. El vuelo había aterrizado más temprano en Southend procedente de Pula, Croacia, tras una escala previa en Atenas, y se dirigía de regreso a Lelystad, en Países Bajos. Según informó la policía, los fallecidos serían 2 pilotos neerlandeses y una enfermera chilena, de acuerdo a un documento que lista a los pasajeros. Aún se trabaja para la identificación oficial de estos cuerpos. Qué lamentable la noticia. Este avión, que había despegado poco antes de las 16 horas del domingo desde la pista principal del Southend-on-Sea, y según múltiples testigos, alcanzó apenas unos 50 o 100 metros de altura antes de inclinarse violentamente hacia la izquierda, realizar un giro brusco en espiral, descrito como un corkscrew, y estrellarse de forma casi vertical.
La nave explotó en una bola de fuego a pocos metros de la pista dentro del perímetro aeroportuario.